Hola amigos, soy Manuel Medina y les doy la bienvenida a la Gruta del Tesoro, en donde el tesoro verdadero es el conocimiento. Quiero agradecer al restaurante Mantura que nos ha brindado las facilidades necesarias para poder llevar a cabo la grabación en este lugar. Retomamos otra vez el tema principal y comentábamos hace un rato, o más bien la pregunta de Roberto era si en algún momento nuestro derecho traslapa con el derecho ajeno, por así decirle, o con el derecho de terceras personas. Creo que legalmente no, por eso había la parte o la pregunta anterior era hasta dónde llega nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho llega hasta donde empieza el derecho ajeno, el derecho de terceras personas. Sí se da que se sobreponga o se traslape, como bien dice Roger, a lo mejor no de manera intencional, pero no quiere decir que sea correcto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí se da, pero no es correcto, no es porque correcto. En el momento que se da ya estamos violentando el derecho de la otra persona. Así es decir, legalmente nuestro derecho llega hasta donde empieza el derecho de los otros, ¿no? Y eso es lo básico para que nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para realmente respetar el derecho ajeno? Pues uno, primero entender, saber cuáles son nuestros derechos. Dos, comprender qué es el derecho ajeno, que todos tienen los mismos derechos que tengo yo. Y número tres, pues entonces tendríamos también que saber que tenemos obligaciones también. La Constitución también nos marca obligaciones, ¿no? Entonces, el equilibrio entre obligaciones y derechos es lo que debe de crear la armonía, ¿no? Y nosotros también debemos saber que el derecho que tenemos no nos da derecho, valga la redundancia, a violentar o afectar el derecho de los demás, ni nos da derecho a cometer actos vandálicos, ni nos da derecho a cometer actos delictivos, ni nos da derecho a intervenir en las vidas privadas. Digo, no sé si estoy en lo correcto. En lo correcto. ¿Cómo ves? Sí, acabas de tocar un tema muy importante y creo que básico o neural, que es que no solo tenemos derechos, sino tenemos obligaciones. Si bien mencioné anteriormente que desconocemos nuestros derechos, aún más desconocemos nuestras obligaciones, desgraciadamente. Muchas veces, enarbolando exigiendo nuestros derechos, no nos damos cuenta que también tenemos muchas obligaciones, ¿no? Me viene a la mente un tema que, bueno, ya tiene algún tiempo que se ha puesto, pues no de moda, pero sí ha sonado mucho, que son los derechos de los niños, ¿no? Muchos niños y adolescentes ahorita en el núcleo familiar, de repente cuando el papá o la mamá les exigen, pues el niño enseguida le contesta, ¿no? Es mi derecho, no me puedes hacer esto porque estás mal. O sea, en la escuela me enseñaron que tengo estos derechos, pero no les enseñan que tienen obligaciones. Y esto no es solo en los niños, es en toda la sociedad, ¿no? Al final ese pensamiento de niño lo trasladas a adultos. Así, efectivamente. Vas creciendo con esa mentalidad de que solo tienes derechos y exiges, y no te das cuenta que también tienes unas obligaciones para con el Estado, para con la familia, para con la sociedad, ¿no? Entonces, si de repente nosotros en ese exigir los derechos no nos damos cuenta que tenemos obligaciones y muchas veces no cumplimos con esas obligaciones, y efectivamente cuando exigimos nuestros derechos no nos damos cuenta que empezamos a transgredir el derecho del individuo, de otro individuo o de nuestro semejante, ¿no? Entonces, sí, es una línea muy delgada en la cual por tal de exigir lo que tenemos o lo que nos da, lo que nos garantiza el Estado, de repente somos ya, violentamos a nuestros semejantes, ¿no? Entonces sí es una línea muy delgada, y si no hay esa conciencia, no hay esa preparación, es un lidiar constante, ¿no? Todo esto en que va encaminado a tener una convivencia pacífica, un equilibrio, como dijiste, pero pues el desconocimiento hace que ese equilibrio no se alcance, sino la balanza
se inclina hacia uno u otro lado y por eso hay constantes conflictos, etcétera. Pues lo vemos claro, ¿no? Algo tan simple como mencionaste, ¿no? Las manifestaciones. Oye, yo quiero pasar por X lado porque tengo el derecho al libre tránsito y lo tienen bloqueado. ¿Por qué? Porque ellos están exigiendo sus derechos de manifestarse, pero ya me están coartando mi derecho de libre tránsito, ¿no? Y ellos están, quienes se manifiestan, están seguros que su derecho es el de manifestarse, pero pues yo también, sin importar, efectivamente, ¿no? Entonces ahí empieza a ver. Ese es un buen tema para otra plática. Ese de no solo las marchas, las manifestaciones en general, que efectivamente comentábamos hace un rato, que constituyen también un derecho, pero que la propia Constitución te regula. Marca un límite que no debes de traspasar, ¿no? Sí, y ahí ya efectivamente es un tema aparte, porque ahí nos iríamos a que muchas veces estas manifestaciones se hacen de esta manera porque lo que ellos argumentan es que si me manifiesto de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que me permite el Estado, nunca me van a hacer caso. Entonces tengo que manifestarme de una manera quizás violenta, quizás haciendo pinta, rompiendo, etcétera, para que me hagan caso el Estado, ¿no? Pero pues ya es un tema profundo en otra plática. Y entonces yo opino que al final depende de la autoridad que no se violente tanto los derechos ajenos, o depende de nosotros empezar a comprender y empezar en primera instancia a respetar. Digo, la autoridad sí tendrá que intervenir cuando efectivamente nosotros traspasemos esa línea, pero en primera instancia creo que tendremos que ser nosotros individualmente quienes, a través de la lectura, la comprensión, la tolerancia, pues aprendamos a respetar las diversidades en lo que tú quieras, en colores, en religión, en sexualidad, como quieran llamarle, ¿no? Las diversidades en general, aprender a tolerarlas, aprender a respetarlas, y creo que partiendo de ahí, entonces poco a poco tendríamos que empezar a retomar la paz social, ¿no? Y la forma de poder hacer o replicar este pensamiento, pues es inculcarlo en primera instancia a nuestros hijos, en nuestra familia. Digo, no podemos decir, ¿sabes qué? Se puede hacer un cambio de un día para otro, ¿no? Pero pues sí puede ser generacional. Es decir, a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mis amigos, a lo mejor en pláticas como esta, pues poco a poco podemos hacerles ver la importancia de entender, de tolerar, de comprender todas estas situaciones, que al final lo único que busca pues es que prevalezca una armonía social, ¿no? Si muy de vez en cuando se detona, pero que sea muy de vez en cuando, ¿no? Que no sea una constante. Al final en nosotros está poder ahora sí que cumplir con lo que marca la frase. Es correcto, fíjate que las palabras respeto y paz, palabras incrustadas en esta frase célebre de Benito Juárez, respeto y paz, que al final es consecuencia de uno. Benito Juárez vio la situación que estaba en ese momento, pero esa situación no ha cambiado porque puedes mejorar una parte, pero la otra parte sigue y la otra parte sigue. Pero al final el contexto de buscar el respeto te va a dar la paz. La paz te va a dar la tranquilidad, la armonía. ¿Y por qué no decir una palabra muy bonita que casi no la decimos? Te va a dar felicidad, ¿sí? Al individuo le va a dar felicidad, le va a dar tranquilidad, le va a dar armonía. Esa tranquilidad es en todos los aspectos, económicos, políticos, culturales. Al final esta palabra, paz, debe ser el total de la suma de respeto, de mis derechos, de respeto, de mi tolerancia,
¿sí? De ver al prójimo con alguien que tiene las mismas inquietudes, mismas aptitudes que tengo yo, y vamos a encontrar esa paz, que es lo que se requiere en este momento y en todos los momentos de la historia. Desde Benito Juárez para acá podemos ver los momentos, diferentes momentos de la historia, y no hemos logrado esa paz. La independencia no nos dio paz, la revolución no nos dio paz, la situación actual no nos da paz, ¿sí? A veces en el hogar las cosas pasan, no hay paz. Entonces, fíjate que este juego de palabras, o sea, en esta frase célebre que, repito, dijo Benito Juárez, tuvo mucho cuidado con sus palabras porque todavía están vigentes. Esa frase que lo teníamos allá en un libro de historia o en algunas, lo escuchamos, está vigente todos los días. Desde luego. Está vigente todos los días. Y precisamente, como he expresado en el video de presentación de este canal, precisamente las pláticas y los temas que tocamos, digamos que lo que nos debe definir o diferenciar, pues es precisamente hacerlas con respeto, con educación y con optimismo. Entonces, por eso quise tocar como primer tema este, ¿no? Roberto, ¿algo más que quieras agregar? Pues creo que lo que ha expresado Roger ha sido bastante certera tus palabras. Efectivamente, después de tantos años sigue teniendo vigencia y efectivamente no hemos logrado que en México, y no solo en México, sino el mundo esté en una paz. Podríamos decir que es aspirar a un sueño utópico, ¿no? Podríamos decir que nunca se va a lograr, pero podemos acercarnos a lograrlo. Quizás no podamos vivir completamente en armonía, porque somos seres humanos y los seres humanos pues no son perfectos, pero podemos acercarnos a esa utopía. Y mientras más cerca estemos, pues ahora sí que vamos a alcanzar quizás un poquito de esa paz que hacías mención, ¿no? Obviamente todo basado en la instrucción, en cada vez investigar más y transmitir ese conocimiento con respeto, como mencionaste. Correcto. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Roberto, agradecerte a Roger por esta buena charla que creo que ha sido bastante provechosa. Y amigos, espero que esta plática, estas reflexiones, estas opiniones que hemos manifestado en este tema hayan sido de su agrado y sobre todo de utilidad. No olviden suscribirse a mi canal y activar sus notificaciones para que no se pierdan nuestros siguientes videos. Soy Manuel Medina y me despido no sin antes recordarles que si pretendes lograr un verdadero cambio, empieza por cambiarte a ti mismo. Evoluciona. Les envío un abrazo fraterno desde Chetumal, Quintana Roo. Hasta pronto.